qué norma vamos a certificar de acuerdo al mercado que tenemos por delante y que queremos ubicar nuestro producto, y cuáles son esos requisitos que tenemos que cumplir, tanto en el viñedo como en la bodega pasera o mostera, o el procesamiento de la uva, ¿no? Es la implementación correcta y precisa y total de la norma orgánica que corresponde, sea la norma de Argentina o la norma de Estados Unidos, que son muy parecidas. Pero bueno, cada una con su interpretación y con su idoneidad. Bueno, y ahí que tenemos que ver. Ahí es importante el análisis de negocios para definir la norma, un conocimiento profundo de la norma, una evaluación de riesgos para poder ver si realmente nos podemos aislar de esos factores de contaminación que pueden venir de un vecino o de lotes propios convencionales. Bueno, ¿cómo me aíslo de los agroquímicos, de las derivas, de todo lo que pueda ser contaminación cruzada? En la planta lo mismo, ¿no? Voy a tener que separar las partidas, mantener la integridad. De todo esto va a hablar Gabriel, pero fíjense que acá de lleno, cuando estamos en esta etapa, que es la que vamos a inaugurar hoy, que después el plantel de implementadores van a trabajar con ustedes, según la asignación que le demos a cada uno, bueno, es ponerse a leer la norma, hacer un diagnóstico con respecto a la situación actual que cada uno trae, y esos gaps, esas diferencias, tanto en el manejo del suelo, el manejo de la sanidad, en la trazabilidad, en el manejo de la planta, en el aislamiento, etcétera, bueno, irlo rellenando para poder llegar, antes de certificar y llamar a la certificadora, con todos los requisitos cumplimentados, sin no conformidades. Vamos a tener que hacer, seguramente van a ser ustedes, y forman parte de los términos de referencia de este programa, con su implementador que les toque, un ejercicio de trazabilidad, antes un diagnóstico, antes una evaluación de riesgos y una auditoría interna o varias auditorías internas para llegar a la última donde no debería haber no conformidades. Entonces, después de esa última auditoría sin no conformidades, recién ahí aparece la certificadora en la última etapa de este programa para ponerle el sello, el moño, y realmente que esto pueda iniciar este proceso de certificación de manera exitosa. Entonces, acá es el conocimiento profundo de la normativa, el conocimiento profundo de los costos y los posibles precios a vender, la gestión comercial, y también las capacidades de planificación. Poder ver hacia adelante, en un horizonte de 5 años, como pide la norma, poder planificar cómo voy a manejar, qué insumos voy a poder usar, qué prácticas voy a poder llevar adelante, para que ese proceso pueda ser auditado por la certificación de la mejor manera. Entonces, acá todavía estamos en lo que podemos decir vitivinicultura orgánica, ¿no? Porque todavía no lo podemos vender como orgánico, pero ya tenemos todos los requisitos cumplimentados. Somos orgánicos, somos diferentes, pero no somos orgánicos en la rotulación, no estamos diferenciados todavía. La etapa que sigue ya es donde convocamos a las certificadoras, eso también va a suceder en el transcurso de este programa en los últimos 2 meses, donde ustedes ya saben a dónde vender y qué norma aplicar y ya la tienen aplicada e implementada, bueno, van a elegir, bueno, yo quiero esta certificadora, eso va a ser libre de parte de ustedes, la van a poder elegir, quisimos que sea así, entonces recién ahí va a entrar en juego la certificación orgánica. Ahí vamos a poder hablar de una uva, de un vino, de una pasa o de un mosto orgánico. Y orgánico con todas las letras, donde lo van a poder colocar en el rótulo, ¿no? Porque ahí la certificadora, con su trabajo de auditoría, de inspección, va a hacer esa primera inspección, y si esto está todo bien, la idea es que esté todo bien, porque para eso ponemos los implementadores a trabajar, bueno, puede otorgar en algún momento un aval, un certificado, donde esto va a poder venderse como orgánico. Van a ver que acá, cuando lo explique Gabriel, yo me adelanto un poco, hay un tiempo de transición. Pero desde que se firma el convenio con la certificadora hay que cumplimentar el 100% de los requisitos de la norma. Para que en algún momento ese producto va a poder usar el sello, va a poder tener certificado y va a poder entrar a ese mercado de nicho que está valorizando y está dispuesto a comprar este producto, ¿no? Entonces acá básicamente es información, gestión y contactos. Van a tener que ustedes tomarse también ese trabajo acompañados por el implementador de elegir la mejor certificadora. Obviamente va a tener que ser una certificadora que aplique para la norma que corresponde. Eso lo van a ver. Pero ya cuando estamos acá, estamos en la última etapa ya de la certificación y donde nosotros queremos que llegue. Hasta acá va a llegar el programa. A la primera etapa, a la primera inspección, la firma del convenio con la certificadora que ustedes elijan para la norma que ustedes también elijan. Van a poder elegir entre las certificadoras que están habilitadas por el SENASA, van a poder usar el sello. Esto es si es la norma argentina. Si es la norma de Estados Unidos, tal vez sean en gran punto las mismas certificadoras, pero el sello va a ser el de USDA,
Estados Unidos y va a ser solamente para el mercado de Estados Unidos. No va a poder ser para el mercado interno. Pero me refiero que, como ejemplo, son los logos que están puestos ahí en la pantalla. Ahí ya realmente ustedes van a poder poner, cuando corresponda, los logos y las denominaciones. Y último paso ya, quedará para tarea para ustedes el día de mañana. Esto no va a ser abordado en este programa, pero ya ustedes lo pueden pensar. La última etapa que yo le llamo la etapa de superación, la etapa de descomoditización sobre la descomoditización, o la especialización sobre la especialización. Yo digo siempre, el sello orgánico funciona como una franquicia. Ustedes lo usan para llegar a un mercado que está pidiendo eso, o sea, lo saca del anonimato. Entonces, ustedes con su marca y con la marca orgánica llegan a un determinado mercado. Pero después le queda a ustedes el trabajo de posicionar la marca orgánica. No solamente el sello orgánico, sino la marca propia orgánica. Este es un gran trabajo de posicionamiento que ustedes van a tener que hacer, donde nosotros le vamos a tirar algunos tips también en la formación, pero donde ya lo que importa no es que sea orgánico, sino que sea el de la marca X orgánica, ¿no? Y ahí viene todo un trabajo que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con la gestión también, tal vez el adicionamiento de otros logos, de otros sistemas de certificación, que pueden complementar lo que ese cliente, lo que ese requisito de cliente que te pide calidad está requiriendo. Tal vez tiene que ver con el envase, también tiene que ver con el diseño de la etiqueta. Bueno, son caminos que tal vez ustedes ya lo tengan recorrido, pero ahora lo van a tener que recorrer de manera orgánica. Así que bueno, espero se haya entendido. Esto es una propuesta, ojalá la puedan recorrer de la mejor manera posible. Queremos que los implementadores que van a tener a cargo y que los van a acompañar son más que idóneos. Obviamente CACER, la Cámara Certificadora, atrás de esto son los expertos, pero básicamente ese es el recorrido que se propone, sobre todo lo que tiene que ver con las dos etapas que tienen que ver con la implementación y con la certificación. ¿Bien? Muchas gracias. Para mí fue bastante claro. ¿Se escucha? ¿Escuchan bien del otro lado? Sí, perfecto. Sí, perfecto, se escucha. Ahora le damos el lugar. Bueno, voy a aprovechar entonces a presentar. Ahora queríamos incorporar un actor clave, por lo menos en lo que es la normativa oficial argentina, que es el SENASA. Como bien yo les dije, el SENASA es el organismo de fiscalización y control. Entonces queríamos que alguno de los técnicos de su equipo, en este caso la ingeniera Nora Pupi, ahora ella se va a presentar, pero nos va a contar un poco cuál es el rol de supervisión que le incumbe a SENASA en este proceso de certificación orgánica, en particular de vitivinicultura. Así que adelante, Nora. Bueno, muchas gracias. Buen día, muchas gracias por la oportunidad de explicar cómo trabajamos con relación al sistema de producción orgánica y al sistema argentino de control. Bueno, como dijeron ya, yo trabajo en el SENASA. El SENASA tiene la responsabilidad de estar a cargo del sistema de control oficial de la producción orgánica argentina. Si pasamos a la siguiente. Bueno, entonces vamos a hablar de cuál es el rol de SENASA en el sistema de control de la producción ecológica orgánica de la Argentina. Siguiente. Bueno, ya les mencionaron que para alcanzar la condición de orgánica, de los productos que puedan rotularse como orgánicos, tienen que cumplir con reglamentaciones. Aquí les estamos mostrando cuáles son esas reglamentaciones por orden de jerarquía. La ley 25127, que es la que da la mayor fortaleza al sistema, porque el hecho de tener una ley tiene consecuencias importantes para un sistema como el de control de la producción orgánica. Esta ley fue reglamentada, fíjense la fecha, 2001, aunque el sistema y el SENASA y otro organismo de control, que era el IASCAB, empezaron mucho antes, en la década del 90. Las primeras resoluciones de control y de certificación y de producción fueron de mediados de la década del 90. Y esas resoluciones se consolidaron en una resolución que está vigente,
que es la que está ahí en tercer lugar, que es esta resolución 374, que es la resolución que marca todos los criterios, todos los principios que hay que cumplir para poder alcanzar la certificación orgánica. Acá veríamos entonces un primer aspecto de los roles del SENASA, del rol del SENASA en el sistema, que es el de reglamentar, el de diseñar cuáles son los requisitos para este tipo de certificación. Me pasan, ahí está. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del alcance, que sería hasta dónde se llega con el control, con el diseño, cuál es la validez o hasta dónde está regulado el sistema, hablamos de que es toda la cadena de producción, digamos, desde la producción primaria hasta la comercialización. Y fíjense que está reglamentado y está en la ley, en la resolución que veíamos, que el alcance son productos agropecuarios, acuáticos y acuáticos vivos o sin elaborar para consumo humano o animal. Entonces, el alcance de la normativa es muy amplio. Hoy estamos hablando de vitivinicultura, pero si ustedes recorren la normativa, está prácticamente todos los productos de origen agropecuario. Y el SENASA tiene el alcance en todos ellos. Así que hoy el tema es la vitivinicultura, pero es importante considerar que la reglamentación y el sistema abarca una amplia gama de productos. Bueno, entonces vamos a ver cómo está generado, ya hablamos un poco de la parte reglamentaria, entonces si hablamos del rol del SENASA dentro del sistema de control, hablamos del control oficial, que sería nuestro organismo, SENASA. ¿Qué hace? Genera las normativas. No solo las genera, sino que adecua las normativas en distintos momentos de la historia, ¿no? Las normas no son rígidas. Las normas tienen que responder a distintas situaciones, a distintas realidades, inclusive ampliar su alcance, o sea, si hay necesidad de certificar más productos con mayores requisitos, también el SENASA tiene un rol importantísimo, digamos, es la responsabilidad del SENASA. Una reglamentación es responsabilidad del SENASA y de nadie más. Así que ese sería ese primer punto de generar normativas. El segundo punto es el diseño y dar garantías al sistema de control. Cuando hablamos del diseño y garantizar el sistema de control, esto tiene que ver, que también queda reglamentado, en cómo se van a realizar los controles, qué se va a controlar, en qué momento, con qué requisitos. Entonces, esa es otra intervención del SENASA, otra parte del rol. El tercer punto habla de habilitar los organismos de control. En la Argentina, los organismos de control, como mencionaban recién, son certificadoras. Las certificadoras pueden ser públicas o privadas. Es un sistema de certificación de tercera parte. El SENASA no certifica. El SENASA habilita organismos de control, las certificadoras que están habilitadas. El tercer punto, donde dice realizar auditorías, para que el sistema sea confiable, lo que se hace, además de habilitar las certificadoras, es auditarlas, o sea, ver cuál es su desempeño. Esto se hace a través de auditorías, tanto presenciales, como después vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto, que es la supervisión de los operadores. Entonces, las auditorías se realizan de forma anual y para mantenerse en el sistema, las certificadoras habilitadas tienen que demostrar que su desempeño es conforme a las normas. Entonces, a través de las auditorías y de todo el desempeño de las certificadoras, se mantiene en el registro que se renueva anualmente. El último punto que vemos ahí es la supervisión de operadores. El SENASA, además de habilitar las certificadoras, realizar auditoría a las certificadoras, hace visitas a los operadores, visitas en terreno, entonces hace una inspección donde verifica cómo está trabajando el operador y cómo está trabajando la certificadora. Fundamentalmente la supervisión a operadores
es para verificar que que las certificadoras se están desempeñando de manera correcta. Entonces, desde el punto de vista de lo que interesa a los participantes de esta jornada, el hecho de la certificadora la van a ver más adelante, según nos explicaban, cuando seleccionen su certificadora, pero a la vez tienen que saber que pueden recibir visitas del SENASA que permiten, como les decía, verificar cómo está trabajando la certificadora y cuál es el desempeño de esa certificadora. Entonces, esa supervisión se realiza de acuerdo. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, poneme por favor la de atrás. Estamos hablando de supervisar a operadores, entonces la supervisión a operadores va a ser un contacto directo de los operadores, digamos, de las empresas, de los productores, con el inspector del SENASA. El inspector del SENASA los visita y verifica cómo está trabajando la certificadora, es una inspección que es similar a la que van a recibir de una certificadora, o sea, inspección en terreno y revisión de registros. Entiendo que después van a aprender a estudiar y saber cuáles son los registros y cómo es el sistema. Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente. El otro punto de las tareas del SENASA en este sistema, donde dice realizar informes de la situación de la producción orgánica, hace un ratito Facundo mostraba parte de las estadísticas del SENASA que están disponibles. Nosotros realizamos informes anuales de la situación a través de los datos de las certificadoras y parte de los datos, por ejemplo, hoy día tenemos un sistema que pueden consultar con respecto a las exportaciones en la página del SENASA, más allá de un informe anual que se cierra, aparece ahora a fin de año, digamos en marzo, se presenta un informe sobre la situación del año anterior. El segundo punto que ven acá dice, evaluar solicitudes de reducción del periodo de conversión. Esto, si no conocen la norma, está un poco, digamos, es un poco extemporáneo, pero igualmente, sintéticamente, el operador tiene que cumplir un periodo determinado según la situación de cada una, como decía Facundo, en algún momento van a recibir, bueno, son 2 años, la tercera cosecha, bueno, de acuerdo al producto. Si el operador cuenta con condiciones para poder demostrar que estuvo cumpliendo la norma antes de ese periodo obligado por la reglamentación, entonces puede presentar a la certificadora una solicitud de reducción de ese periodo de conversión y eso lo hace el SENASA. O sea, cuando el operador analiza su situación y evalúa que puede hacerlo, entonces solicita a la certificadora y la certificadora lo solicita al SENASA y eso es una tarea exclusiva del SENASA, otorgar esa reducción del periodo de conversión. Bueno, y el tercer punto, donde dice atender denuncias, bueno, como cualquier organismo de control, las denuncias que se presenten ante incumplimientos tienen que estar controladas por el SENASA. A ver el siguiente, si tenemos algo más. Bueno, entonces, para habilitar los organismos de control hay distintos requisitos. A nosotros nos parece importante esto, que lo sepan ustedes, porque los organismos, las certificadoras, no solo, digamos, para llegar a desempeñar su tarea, tienen que cumplir muchos requisitos, porque son las que le van a permitir que que el sistema se certifique. Entonces, tienen que cumplir requisitos administrativos, tienen manuales, procedimientos, normas, y el proceso es a través de la evaluación para habilitarlos, el proceso de la evaluación previa y una habilitación y una visita de habilitación realizada por el SENASA. Lo importante de esto es que la certificadora tiene que ofrecer a los operadores claridad con respecto a cómo va a desarrollarse ese sistema de certificación.
y siempre tiene que mostrar un desempeño adecuado, porque no puede, por ejemplo, no tiene que ser arbitraria en sus decisiones, no puede discriminar a los productores por tamaño o por producto, tiene una serie de requisitos para poder brindar un servicio de certificación adecuado y que dé garantías, y ese servicio de certificación es controlado por el SENASA. O sea que el SENASA tiene control sobre la certificadora para poder dar garantías del sistema. A ver si tenemos algo más y si no les cuento. Bueno, entonces tenemos, como ven, inspectores en todo el país, por eso vamos a tener la posibilidad de que haya inspecciones en sus establecimientos, y las visitas se hacen tanto a productores primarios como a elaboradores como a comercializadores. Nosotros tenemos un programa anual de supervisiones, y cuando reciban la supervisión, el operador tiene obligación cuando les van a recibir un aviso, y tienen obligación de recibir al inspector del SENASA. Eso va a estar en el convenio que firmen. Cuando firman el convenio con la certificadora para obtener el servicio de certificación, el operador tiene obligación de recibir tanto a la certificadora como al SENASA. Así que esto es importante que lo tengan claro. Creo que con esto vamos cerrando. A ver, ¿algo más? Bueno, les agradecemos en nombre del SENASA, en nombre de nuestro equipo, así que no sé si hay preguntas ahora o en qué momento, si requieren. Y bueno, estamos a disposición. En la página del SENASA está disponible toda la información que se necesite, y del mismo modo nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos la ronda de preguntas hacia el final. Le damos lugar a Gabriel, que nos va a explicar un poco cómo es el procedimiento de llevar adelante el protocolo. Bueno, buen día a todos. Primero es un placer poder estar en esta mesa, que como verán en pantalla, parecemos la redacción de un diario, de toda la cantidad de papeles que vuelan por acá. Pero esto es un equipo, y la verdad es que es un placer poder estar trabajando en una articulación público-privada. Como bien mencionó al principio Cecilia Galeano del CFI, Facundo Soria de Secretaría de Agricultura y Nora Pupi de SENASA, todo esto conforma justamente un proceso de articulación en pos del desarrollo de un proceso productivo, y en este caso a la vitivinicultura orgánica. Pero el proyecto es uno de los más importantes que hemos desarrollado a nivel de sector orgánico, porque es un proyecto federal que abarca la colaboración de 16 provincias, o el interés de 16 provincias, de las cuales 12 han propuesto, planteado y aportado operadores, en este caso bodegas, productores primarios, mosteras y paseras, para que se incorporen en este proyecto, que es básicamente como una punta de lanza a seguir mostrando que este tipo de articulaciones de asistencia técnica, de implementación, y que finalicen en un proceso de certificación, lleven justamente a lo que mencionaba Facundo Soria en su exposición, de la diferenciación de los productos, de poder darle valor a esos productos y de que puedan ingresar a mercados específicos, diferenciados, de especialidades, y que se pueda justamente valorizar la producción orgánica argentina. Cuando hablamos de producción orgánica, estamos hablando siempre de un atributo que va a tener un producto por encima de otros, llamémosle convencionales, que no lo tienen. Esa diferenciación de un atributo me posiciona, como bien explicó Facundo, en una especialidad, y como tal tenemos que mantener la calidad orgánica de ese producto. Pero sin la calidad original de nuestros productos no podemos trabajar en orgánico posterior. Por eso la exposición que dio Facundo en los pasos para poder llegar a la producción orgánica o a una certificación orgánica son importantísimos desde la sensación que queremos transmitir, que es: tenemos que seguir trabajando en calidad de producto para llegar luego a una diferenciación de producto. Un poco la charla esta va a ser como introductoria a lo que
vamos a estar trabajando a lo largo de 8 meses con las bodegas, mosteras y paseras que se incorporan al proyecto. En esos 8 meses vamos a trabajar, como bien explicó Facundo y Cecilia, en un proceso de diagnóstico, de implementación y de llegar a que se inicie el proceso de certificación. Como bien también explicó Facundo, vamos a ver y trabajar simultáneamente sobre las posibilidades de que las empresas que van a estar participando de este proyecto puedan optar por alguna de los principales mercados y normativas, por supuesto, del destino de los productos orgánicos hoy. Una de las ventajas de un producto orgánico, y al ser un atributo y ya colocado en el mercado desde los años 70, es que las empresas que trabajen no tienen que estar trabajando en imponer una marca. La marca es orgánico y por lo tanto ya tenemos un primer paso ganado. Eso no significa que hayamos ganado los principales pasos. Los principales pasos va a ser incorporar en nuestro sistema lo que es la producción orgánica. Pero también me quiero detener, y ahí sí vamos a la siguiente, a que ¿por qué interviene CASER en este proceso? CASER no es una organización sin fines de lucro, la Cámara Argentina de Certificadoras, que se creó hace más de 20 años, en donde participan las 4 principales certificadoras que iniciaron justamente con el movimiento orgánico argentino y que lo que buscamos, como ven en pantalla, es generar criterios para poder llevar adelante un proceso de certificación fluido, asistiendo y capacitando a empresas, asociaciones. ¿Por qué? Porque desde nuestro nacimiento como Cámara y como organización sin fines de lucro, como les mencionaba, la idea es que podamos generar una masa crítica, no solamente técnica, sino también de operadores que puedan ir evolucionando en estas cuestiones de la calidad de los productos. La calidad se puede entender en este caso con la producción orgánica, pero cuando hablamos de calidad hablamos de un montón de certificaciones y por eso es importante que las certificadoras podamos estar agrupadas en una organización que podamos compartir criterios comunes porque es lo más importante de desarrollar en nuestro territorio argentino. Así que CASER no es la primera vez que participa en un proyecto del CFI y siempre está muy agradecido de que el CFI haya tomado también este federalismo de poder generar capacidad instalada en las provincias. Estamos conjuntamente con Secretaría de Agricultura y con el sector orgánico trabajando en proyectos de capacitación, de implementación o de asistencia técnica, dependiendo de las necesidades que planteen cada una de las provincias. Y en ese sentido el CFI ha tomado esta necesidad para poder generar la financiación necesaria que se ejecuten estos proyectos. Así que esta articulación pública-privada es muy, pero muy virtuosa y esperamos que pueda seguir a largo plazo. Habiendo dicho esto, avancemos un poquito en darles esta primera introducción a la normativa orgánica o a los requisitos de la producción orgánica. Como bien mencionó recién la ingeniera Nora Pupi, las certificadoras son las responsables de poder estar auditando los distintos pasos de una cadena productiva y lo importante de esto es que para un producto orgánico puede estar en la góndola de un mercado con el sello orgánico, toda esa cadena productiva tiene que estar siendo certificada y aplicando el orgánico. Si no, se pierde esa trazabilidad, esa diferenciación. Y por eso es muy importante, como vemos en pantalla, la necesidad de que trabajemos justamente en este proyecto pensando en la producción primaria y en la elaboración para poder llegar a un mercado con esa distinción orgánica. Entonces, las certificadoras son, como bien mencionó la ingeniera Pupi, el brazo de SENASA para poder auditar y demostrar que los productores están en cumplimiento de una norma. La normativa argentina, o como bien explicaba Facundo, otras normativas para otro mercado, como pueden ser la norma de Estados Unidos. Hoy los principales mercados que tenemos del producto orgánico son justamente la Unión Europea y Estados Unidos. Como mencionaba Facundo, tenemos justamente una cuestión de fortaleza en Argentina de
haber aplicado ya hace muchos años una equivalencia, de ser equivalentes a la norma de la Unión Europea, lo que nos permite un ingreso libre de nuestros productos orgánicos argentinos al mercado de la Unión Europea y a aquellos mercados que reconocen también la norma de la Unión Europea. Eso ha sido una ventaja competitiva que nos ha permitido en la Argentina crecer en la producción orgánica, no solamente pensando en el mercado interno, sino también en la exportación. El mercado de Estados Unidos, aún no tenemos una equivalencia con esa norma, pero es un mercado que está y continúa en plena expansión y desarrollo. Por lo tanto, es muy atendido también por la producción orgánica argentina, pensando no en la norma argentina en ese caso, sino en aplicar directamente la norma de Estados Unidos. Por eso esta charla se va a centrar en mostrarles muy sintéticamente, porque la norma para leerla tiene algunos detalles más, que eso lo podrán ver ustedes, pero muy sintéticamente a lo largo de esta presentación, esas pequeñas diferencias que encontramos entre las dos normativas, como para que vayan teniendo una idea de los principales requisitos que nos pide la norma orgánica, pero al mismo tiempo, tengo que tener en cuenta esto a la hora de decidir si quiero aplicar una norma u otra norma. Avancemos. Entonces, la presentación se va a enfocar en justamente lo que vamos a trabajar en este proyecto, que es producción primaria, producción vegetal y procesamiento. La producción vegetal, y nos vamos a basar mucho en los puntos de la normativa argentina y mostrando algunas diferencias con respecto a la normativa NOP, la del National Organic Program que mencionaba Facundo Soria, vamos a ir viendo esas pequeñas diferencias, pero me quiero centrar en que ustedes tengan en la retina y les quede bien visible cuáles son esos requisitos que tenemos que tener en consideración a la hora de apuntar a la producción orgánica. Un poco los ver en pantalla y esos puntos fuertes serían el periodo de conversión o de transición que mencionó muy bien la ingeniera Nora Pupi recién y vamos a hablar un poquito de eso, porque es un punto estratégico muy importante a la hora de iniciar un proceso de certificación orgánica en la producción vegetal. La preservación de la contaminación, porque obviamente que un producto orgánico, como bien mencionó la definición Facundo, y cuando la vio con ustedes, uno tiene que tener los recaudos necesarios para evitar cualquier tipo de contaminación con el exterior a mi establecimiento. Porque los vecinos tal vez estén usando productos que no están permitidos en la normativa orgánica. Esas cuestiones tenemos que tenerlo en cuenta. La producción paralela, que representa qué es lo que, si yo estoy haciendo una producción orgánica y convencional del mismo producto, vamos a ver el detalle. El manejo de suelo y fertilidad como uno de los puntos esenciales de lo que es la definición del orgánico, lo mismo que la preservación del ecosistema y la biodiversidad. Y el otro tema también sensible es el uso de semillas y material de propagación para poder realizar mis cultivos o mis plantaciones en donde tengo que tener determinado tipo de recaudos y requisitos. El control y manejo de plagas y enfermedades y malezas, que como bien explicó Facundo, no puedo estar utilizando productos de síntesis química. Por lo tanto, tengo que usar determinado tipo de estrategias. Y finalmente los registros. ¿Qué implican los registros? La trazabilidad. Y vamos también a ahondar en eso a partir de ahora. Entonces, como hablábamos del periodo de conversión y transición, y como bien mencionaba la ingeniera Nora Pupi, ese periodo de transición es lo que llamamos desde un punto de vista de la filosofía orgánica la adecuación de mi sistema productivo a poder llegar a llamarse orgánico. Las principales normas, y por eso también está en la norma argentina, marca que hay un periodo de adecuación, un periodo de conversión o de transición en el cual el productor va a estar desde que decide iniciar un proceso de certificación orgánica hasta que puede llegar a ser llamado orgánico. Ese periodo de tiempo va a estar cumpliendo la norma orgánica y siendo, por supuesto, auditado por las certificadoras, pero que no puede todavía llamarse orgánico, porque está adecuándose al sistema. Como ven en pantalla, para cultivos anuales, son 2 años que un productor orgánico tiene que transitar esto antes de llegar a ser orgánico. Para cultivos plurianuales, como puede ser la vitivinicultura, tiene que llevar adelante 3 años de seguimiento desde el último tratamiento y, por supuesto, tiene que tener
3 cosechas bajo el sistema. Entonces, este proceso es el más delicado desde el punto de vista de seguimiento de la producción orgánica para poder llegar a buen puerto a ser orgánico. Y por eso también estratégicamente es necesario definir cuál es el momento oportuno de iniciar un proceso de certificación orgánica, como bien mencionaba también la ingeniera Pupi. Esto es lo que vamos a estar trabajando con el grupo de implementadores y con obviamente, las empresas que han decidido incursionar en el proceso. Ustedes dirán, bueno, pero el proyecto es de 8 meses solamente. ¿Cómo hago para llegar a los 3 años? Bueno, la cuestión es que avancemos y dejemos sentado las bases de todo un proceso de implementación bien armado y bien constituido, con un plan de producción, como mencionaba Facundo, principalmente en la producción primaria, para que puedan iniciar el proceso de certificación y llevar este periodo de conversión lo más simple y sólido posible cuando decidan empezar a realizar la certificación con alguna de las certificadoras. Como también mencionaba el ingeniero Nora Pupi, tenemos un trámite especial en la norma argentina que se llama el acortamiento del periodo de conversión. ¿Qué es eso? Frente a determinados requisitos y determinadas condiciones de que el establecimiento no haya utilizado productos de síntesis y que esté en cumplimiento de la norma antes, y que demostrable, por supuesto, antes de iniciar el proceso de certificación, luego de un periodo inicial de 12 meses, se puede solicitar una excepción a la norma, y por eso, como bien mencionaba la ingeniera Nora Pupi, como excepción se tiene que presentar a SENASA, la certificadora junto con el productor, genera una presentación a SENASA solicitando ese acortamiento del periodo de conversión. Si estos requisitos se pueden llevar a cabo y SENASA los evalúa y considera que son adecuados, tal vez un periodo de 3 años se reduzca solamente a 1 año. Pero esas son condiciones especiales que hay que analizar desde el principio, y por eso la etapa de diagnóstico que tiene este proyecto también es importantísima para ver si se puede explorar estas posibilidades. Acá tenemos la primera diferencia con la normativa NOP de Estados Unidos. Estados Unidos no plantea un periodo de transición o de conversión, sino que Estados Unidos establece que si el productor demuestra que ha cumplido durante los 3 años previos de solicitar la certificación la normativa orgánica de Estados Unidos, porque determinadas características se dan por cumplidas y son verificadas por la certificadora habilitada y acreditada por Estados Unidos en la primera inspección y se demuestra el cumplimiento de estos 36 meses previos, la certificadora tiene la autoridad para poder considerar la condición orgánica bajo la norma de Estados Unidos sin tener un periodo de conversión. Esto que ustedes están escuchando en Argentina ha permitido justamente en determinados tipos de producciones, que tenemos muchas producciones extensivas que no usan productos químicos, que han tenido el uso de productos que son compatibles con la producción orgánica, haber tomado esta posibilidad y haber certificado casi desde la primera campaña con el cumplimiento de la norma de Estados Unidos y empezar a ganar mercado de Estados Unidos. Esto también implica una estrategia. La estrategia es que tal vez puedo aplicar a la norma de Estados Unidos, pero también puedo aplicar a la norma argentina. Mientras estoy haciendo la conversión en la norma argentina, estoy certificando ya y enviando producto al mercado de Estados Unidos. No quiero complicarnos mucho por ser nuestra primera charla, pero lo importante es que este tipo de estrategias son las que vamos a estar trabajando en equipo nosotros con todas las empresas que forman parte de este proyecto. Sí. Como les mencionaba, la preservación de la contaminación es esencial para que podamos mantener a lo largo del tiempo nuestra producción como orgánica. Y como ven en pantalla ahí, es importante definir cómo vamos a asegurarlo como productores, principalmente como productores primarios, generar barreras físicas o zonas de amortiguamiento, o zonas buffer, como se menciona ahí, o zonas de amortiguamiento que son tal vez superficies que yo tenga que dejar con mis vecinos o en común acuerdo con mis vecinos para que nosotros podamos justamente
tener ese colchón, esa zona de poder amortiguar cualquier tipo de contaminación exterior y que no me perjudique a mi sistema de producción orgánica. Eso se va a ver justamente con la instancia de verificación de cada uno de los establecimientos primarios que participen, a ver si es necesario o no dejar una zona buffer o alguna barrera física. Dependerá de las actividades que también tengan mis vecinos. Y eso es una evaluación de riesgo que puedo hacer yo también como productor para evaluar qué me sucede alrededor, qué me podría perjudicar o no a mi sistema de producción orgánica. Y en ese sentido también entra en juego lo que es el tema de la implementación de las limpiezas de las maquinarias, de los equipos que yo esté trabajando, tal vez no los míos. Si los míos los presto a un productor no orgánico y después los voy a usar, tengo que tener una limpieza. Si voy a contratar un equipo externo que viene tal vez de trabajar con producciones convencionales, tengo que tener una limpieza. Y eso implica registros. Es decir, acá entendamos que la producción orgánica, como todo sistema también de calidad, implica la comprobación mediante registros. Así que eso será un tema también que trabajaremos codo a codo con ustedes. La producción paralela no es un tema menor. La producción paralela, como ustedes ven en pantalla, para lo que es la norma argentina y la Unión Europea, no permite en cultivos anuales que en mi establecimiento yo tenga el mismo producto orgánico y el mismo producto convencional. En cultivos plurianuales, como puede ser la vid, puedo tenerlo durante un periodo de tiempo que se llama ese plan de conversión. Es decir, yo puedo iniciar una parte de mi finca como orgánico y otra parte no, pero tengo que establecer y me tengo que comprometer como productor a generar un plan de conversión que en un plazo máximo de 5 años yo tengo que tener todo mi establecimiento orgánico. Eso es hasta hoy cómo se maneja la norma Argentina-Unión Europea. El NOP, y ahí tenemos otra de las principales diferencias, permite la producción paralela porque lo que establece o lo que plantea es que el operador es el que tiene, el productor es el que tiene que demostrar mediante su manejo cómo mantiene esa separación y la no contaminación. Es decir, deja en manos nuevamente de la gestión del campo orgánico que pueda demostrar que su unidad productiva orgánica no está siendo potencialmente contaminada con la unidad de producción convencional que pueda tener en su establecimiento. Eso también estratégicamente me puede servir o no para poder decidir a qué mercado quiero ir y cuándo quiero ir. El manejo del suelo y la fertilidad, como bien mencionaba Facundo, no solamente en el concepto, sino en los pasos posteriores, es esencial porque como filosofía de la producción orgánica, cuando empiezo, yo no puedo ir en detrimento, en descenso de mi manejo del suelo o de la fertilidad del establecimiento que estoy manejando en forma orgánica. Tengo que estar manteniendo o mejorando esa condición. Esa es una de las premisas fundamentales que tenemos en la producción orgánica. Por lo tanto, ese tema sí es común a todas las normativas y que es la existencia, como ven en pantalla, de generar determinado tipo de labranzas que sean mínimas, que sean adecuadas al tipo de terreno, generar rotaciones. Yo no puedo tener un monocultivo orgánico. Tengo que mantener el suelo cubierto, por eso estrategias de abonos verdes o de cultivos como también se escuchan hoy, estos cultivos de servicio. Por eso tengo que ver cómo mantengo el tema de erosión, si estoy en zonas de viento o que yo voy a tener parte del suelo en algún momento, tenga tal vez alguna parte del suelo desnudo, tengo que generar las medidas para evitar cualquier tipo de erosión. Puede ser con cortinas, puede ser con coberturas. Tengo que generar corredores biológicos porque tengo que mantener otro tema que vamos a ver después, la biodiversidad. Y por lo tanto tengo que hacer un manejo integrado de plagas, como también mencionaba Facundo. Tengo que cuidar mucho el tema de las medidas y el manejo del suelo para no generar actividades que me puedan generar cuestiones de salinidad. Tengo que monitorear para ver si las prácticas que estoy haciendo están siendo adecuadas
Y por eso todo este sistema es un sistema de control permanente que tenemos que hacer como productores, no como certificadoras. Las certificadoras generalmente van en un momento del año que sea adecuado para ver, como bien mencionaba la ingeniera Nora Pupi, a supervisar y a ver el control de cumplimiento. El rol que hace SENASA como organismo de control del sistema, las certificadoras lo hacen puntualmente para demostrar cumplimiento a la norma de cada uno de los operadores o productores que están en el sector rural. Y finalmente, como ven ahí, antes de pasar, insumos. Insumos es un tema importantísimo en la producción orgánica, como estarán viendo a medida que vamos avanzando. Los insumos, en Argentina, por suerte, tenemos listados específicos de insumos que se pueden usar. Esto ha sido un trabajo de todo el sector y que se le ha dado, y por suerte lo ha llevado muy bien la gente de SENASA, en tener ese listado oficial y público de insumos que se pueden usar en la producción orgánica. Los instamos a todos los productores que quieren trabajar en la producción orgánica que ingresen a la página de SENASA, bajen ese listado que es público, véanlo y vean de poder utilizarlo, incluso en sus producciones convencionales. Ya veníamos hablando de la biodiversidad y la preservación. Bueno, por eso uno de los puntos principales, además de las medidas que ya mencionamos, es que hay que conservar el ecosistema que tenemos. Y por eso no está permitido la quema en las normas, salvo en el caso de la normativa de Estados Unidos, que lo permite solamente en casos que sean necesarios y comprobables para estimular la germinación de semillas. En la normativa argentina no se permite la quema. Tampoco hay que tener, y en este sentido se suma ahora, fíjense que la producción orgánica lo tiene desde hace muchísimos años este requisito, pero ahora también se está sumando este requisito para las producciones convencionales. Me refiero al tema de los desmontes. El desmonte de lo que son ecosistemas que tienen que estar hoy, gracias al inventario forestal que tenemos en Argentina, uno puede saber qué tipo de desmontes se pueden llegar a hacer. Igualmente las provincias tienen que generar un permiso y tiene que haber un control y cumplimiento por parte de los operadores que soliciten un desmonte a las provincias, porque hay que estar cuidando justamente los ecosistemas, y eso es algo que la producción orgánica lo tiene también dentro de uno de sus principios de conservación. En el tema de semillas, las semillas que deberíamos usar son orgánicas, pero tenemos una, llamémosle a nivel mundial, una limitante de poder conseguir semillas y material de propagación orgánico. Por lo tanto, hay una excepción de que si no se encuentra disponibilidad comprobable, que tienen que presentarse posteriormente a las certificadoras, y eso también será cuestión de trabajo en el proceso de implementación, se puede solicitar a la certificadora una excepción de poder utilizar semillas convencionales, pero siempre y cuando esas semillas no estén tratadas con productos de síntesis química y tampoco sean transgénicas, como bien explicó Facundo en lo que son los principios de la producción orgánica, porque la producción orgánica no permite el uso de transgénicos o, lo que es lo mismo decir, organismos genéticamente modificados. En el control de malezas, plagas y enfermedades, también principalmente tenemos que estar focalizándonos en el caso de una buena práctica, como mencionaba Facundo, siempre tenemos que estar mirando primero para poder tener un correcto diagnóstico y una prevención. Prevenir, no el uso preventivo, sino prevenir que se me genere una plaga, una enfermedad. Por eso tengo que ver qué rotaciones hago, qué cambio de secuencia de cosecha puedo hacer, en qué momento tengo que hacer algún tipo de actividad. ¿Para qué? Para estar de acuerdo a lo que son los ciclos biológicos del cultivo que estoy aplicando a la producción orgánica. Una vez tengo que también generar monitoreo, y en el caso que mis prácticas de prevención no me sean eficientes o suficientes, podría utilizar un insumo permitido para la agricultura orgánica, y ahí vamos de vuelta al listado oficial que tenemos. En el caso del NIOP,
El NOP también establece insumos que se pueden utilizar, pero ahí hay una pequeña diferencia. No hay un listado oficial, lamentablemente, y ahí sí se tiene que recurrir a la certificadora para consultarle si determinado insumo que quiere usar también se puede usar para la norma NOP. Finalmente, en esta etapa de producción vegetal, lo que corresponde a registros, trazabilidad como un punto esencial. En Argentina tenemos muy buenos sistemas oficiales de trazabilidad. Eso fortalece mucho a todos los sistemas productivos y también al orgánico, porque si bien tenemos que mantener la trazabilidad del orgánico, nos apoyamos mucho, y les hablo desde lo que somos las certificadoras, en los sistemas oficiales de trazabilidad. ¿Por qué? Porque acá no es necesario inventar la rueda, es demostrar justamente que estoy llevando adelante un sistema de calidad con todos los registros necesarios para demostrar que lo que yo estoy haciendo orgánico puede ser vendido como orgánico. Entonces, en la pantalla ven, por ejemplo, algunos de los registros que vamos a estar trabajando con ustedes para adecuarlos en base a la realidad que nos encontremos con cada uno de los establecimientos a los cuales se le realice la asistencia técnica e implementación. Pero sí es muy importante el mantenimiento de esos registros. Como sistema de calidad, nosotros tenemos que mantener como productores registros por 5 años. Lo mismo que hacen las certificadoras. Entonces, una vez que iniciamos un proceso de cara hacia la producción orgánica y posteriormente la certificación orgánica, tengo que generar y pensar en mi cabeza que estoy llevando adelante un sistema de calidad y por lo tanto ese sistema de registros tiene que ser mantenido en el tiempo. Siguiente. Nos vamos a meter ahora, terminada esta primera introducción en lo que es la parte de producción vegetal y que espero que les haya quedado claro, por lo menos lo que son estos primeros conceptos. Por supuesto que ustedes, y como se los mencionaba al principio, van a tener acceso no solamente a esta presentación, sino también a la normativa orgánica, a las normativas orgánicas, para que ustedes puedan ahondar en algunas cuestiones y, por supuesto, siempre estamos a disposición para cualquier tipo de aclaración. Ahora nos vamos a introducir un poco en lo que es procesamiento, es decir, ya terminamos y nuestro producto primario sale de nuestro establecimiento y va a distintas etapas de manipulación, elaboración, ¿sí? Y en ese sentido vamos a estar viendo estos puntos principales que ven en pantalla. Principalmente lo que quiero comentarles es, una etapa de procesamiento no tiene un periodo de conversión. ¿Por qué? Porque el que tiene que convertirse es la producción primaria. Un procesamiento es, entra producto orgánico, ok, tiene que demostrar que pueden llevar adelante la manipulación de ese producto orgánico y que salga el producto orgánico. Sea una simple manipulación o una transformación con uso de insumos. Entonces, no hay una conversión ahí. Se habilita para que pueda trabajar en cumplimiento y tiene que demostrar que está en condiciones de cumplir la norma orgánica o no se habilita. Por lo tanto, tenemos requisitos generales que tiene que cumplir un establecimiento de procesamiento, las materias primas o insumos que podemos utilizar, el mantenimiento de la integridad a lo largo de la cadena productiva dentro del establecimiento de procesamiento, el control de plagas que yo tengo que hacer en mi establecimiento, la limpieza, higiene y sanitización que yo tengo que hacer en mi proceso productivo, el mantenimiento de la identidad y la trazabilidad entra en juego nuevamente, lo mismo que finalmente la identificación del producto, que va a ser muy importante a la hora de poder encontrarlo en una góndola correctamente y que el consumidor lo pueda identificar. Así que vamos a empezar a rápidamente ver los detalles de cada uno de estos puntos. Sí. Cuando hablamos de requisitos generales, y acá me detengo a que las dos principales normas, es decir, la norma argentina, equivalente a la Unión Europea y la norma NOP, hablan casi exactamente de lo mismo, si se refieren a lo mismo. Fíjense que entonces las diferencias que encontramos son principalmente en determinado tipo de conceptos en la producción primaria. Pero cuando hablamos de un manejo, una manipulación, casi no tenemos diferencias. Entonces,
acá también vamos a empezar a ver, y seguramente ustedes si están trabajando con sus esquemas productivos y de procesamiento, muchos de estos temas no son ajenos, porque están muy enfocados también al mantenimiento de la inocuidad alimentaria. Por lo tanto, ¿qué diferencia tendríamos hoy con un producto convencional de tratarlo distinto a un producto orgánico cuando estamos hablando de un alimento y de una inocuidad alimentaria? Ninguna, estamos hablando de mantener básicamente buenas prácticas de manufactura. Por eso volvemos a la legalidad que hablaba Facundo, en donde es muy importante trabajar como sistemas de calidad y sumarle algunas diferencias para mantener justamente un atributo específico que en este caso va a ser el orgánico. Entonces, cuando vemos los requisitos generales, es muy fácil poder entender que tenemos que mantener justamente la condición orgánica utilizando métodos de elaboración mecánicos, físicos o biológicos, porque es la esencia de la producción orgánica, no utilizando productos de síntesis, y que tengo que usar ingredientes y ayudas de proceso que están permitidas en la norma orgánica. Ahí tenemos una diferencia con la producción convencional. Pero tengo que evitar cualquier tipo de contaminación. Acá hablamos de contaminación, primero con sustancias no permitidas, y eso me debería pasar en todos los ámbitos. Pero en este caso, no permitidas para el orgánico. Y al mismo tiempo, que no tenga ningún problema de mezcla. ¿Yo puedo hacer producción convencional en mi establecimiento de elaboración? Sí, puedo hacerlo. Y puedo hacer también el orgánico. Lo que tengo que generar en esta instancia es una separación de los procesos de forma tal que me evite cualquier tipo de contaminación entre esos tipos de productos que no tienen la misma calidad y que tengo que evitar justamente eso. Pero yo puedo hacer el mismo producto orgánico y convencional. En eso también quiero sacar los miedos de que tal vez alguno piensa, bueno, si yo hago una bodega solamente puedo hacerlo orgánica. No. Ustedes pueden hacer vinos convencionales y vinos orgánicos teniendo los recaudos que vamos a tener que tener con respecto a la norma. En cuanto a las materias primas, por supuesto que tenemos que usar materias primas orgánicas. Eso cae de maduro, pero bueno, es importante mencionarlo. Pero tenemos la posibilidad de que si hacemos algún producto multi-ingredientes, sí podemos usar, obviamente que hay que ver la fórmula, y esto tiene que ser conversado en el proceso de implementación y después con la certificadora, de poder tener como máximo un 5% de productos convencionales. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad orgánica en el mercado. No es porque yo decido poner dentro de ese 5% lo que se me ocurra. Hay determinado tipo de limitaciones, pero podría, si no lo tengo disponible, y si se enmarca dentro de lo permitido por la norma, podría usar un 5% convencional, nunca transgénico, nunca eugénico, ¿no? Los aditivos y ayuda de proceso, como les mencioné, están en listas dentro de la normativa, en los anexos que tiene la normativa, por lo tanto tengo una muy buena guía de qué es lo que puedo usar dentro de mi producción orgánica. Esas listas generalmente se llaman listas positivas. ¿Qué significa? Que lo que está ahí es lo que puedo usar. Si no está, lo que yo quiero usar no está en esa lista, no lo puedo usar. El agua tiene que ser potable y obviamente que si tengo en mi proceso el uso de caldera, no puedo usar aditivos en la caldera. Entonces eso también es una consideración que marca la norma. En el mantenimiento de la integridad, como ya hablamos, la no mezcla ni la contaminación es esencial poder demostrarlo. Tal vez yo puedo trabajarlo con separaciones en el tiempo o líneas separadas dentro del establecimiento. Eso se definirá dentro de lo que es la posibilidad de cada una de las industrias que estaremos analizando dentro del proyecto. Tienen que haber zonas definidas para que se pueda garantizar, tienen que haber zonas identificadas, ejemplo, ingresos, procesos intermedios, zonas de egreso del producto, o sea, cuando yo ingreso la materia prima la tengo que dejar en un lugar donde tenga identificada que es para el producto orgánico.
durante las líneas del proceso, si yo lo hago separado temporalmente o con líneas separadas, como mencioné, los productos intermedios o finales también en zonas que estén identificadas para evitar cualquier tipo de mezcla con el personal que esté trabajando dentro de la planta. Y como bien decía Facundo, y se indica al final, las plantas tienen que estar habilitadas. No podemos pensar, si queremos trabajar dentro de la legalidad y dentro del orgánico, en que se pueda trabajar con plantas que no estén correctamente habilitadas por las autoridades competentes. Como les mencionaba recién en el tema del almacenamiento, es uno de los puntos también críticos a la hora de manejar el orgánico dentro del establecimiento. Tenemos que tener muy en claro, como también mencionaba Facundo, mi layout, mi línea de flujo, mi diagrama de flujo de cómo yo voy a trabajar dentro del establecimiento con el producto orgánico y si tengo el producto convencional con el convencional. Pero como ustedes ven en pantalla e incluso en ese gráfico, no es que no es posible hacerlo entre el orgánico y convencional, sino que hay que tener los recaudos necesarios para evitar cualquier tipo de contaminación o mezcla. La limpieza, higiene y sanitización en el orgánico no difiere de lo que yo debería hacer hoy en mi establecimiento productivo. Me refiero a mantener la inocuidad del producto que estoy elaborando. La única diferencia que tengo con el producto orgánico es que lo voy a tener que hacer con insumos permitidos para la producción orgánica. No puedo usar cualquier producto. De nuevo, ¿por qué? Porque el orgánico tiene determinados requisitos que no se pueden usar determinados principios activos. En el caso de ser necesario, o en el caso de no poder limpiarse la línea de proceso, también está la opción de poder hacer una purga, que es poder arrastrar el producto convencional de la línea utilizando producto orgánico. Ese producto que me sirve para arrastrar y hacer esa purga, por supuesto se va a vender como convencional, pero me permite a mí evitar justamente una contaminación. El transporte es otro de los puntos necesarios a evaluar. Puede ser un transporte propio, puede ser un transporte tercerizado, pero si yo tengo responsabilidad como elaborador, que tal vez estoy trayendo la uva o tal vez estoy llevando productos intermedios a otra planta de proceso, el transporte tiene que ser correctamente mantenido, la integridad de esa condición orgánica. Y por lo tanto entra en juego ¿qué cosa? La limpieza, qué transporte antes, qué registros voy a mantener para demostrar eso, qué producto estoy utilizando. Entonces, esa cuestión del uso del transporte, tal vez digo, traigo un camión de cualquier lado, tengo que tener muy bien establecidos mis principios para poder hacer un chequeo de ese transporte y ver si está en condiciones de poder transportar un producto orgánico. Cuando hablamos de trazabilidad y de identidad dentro de una planta de producción, además de la trazabilidad que ya mencionamos, tenemos que tener en cuenta lo que es el balance de masas. ¿Qué es esto? La trazabilidad es lo que yo tengo que demostrar desde que me ingresó la materia prima hasta que salió y cómo la llevo adelante en el proceso de elaboración dentro de mi establecimiento sin que se me mezcle con nada que no corresponda. Yo tengo que demostrar esa trazabilidad para demostrar que esto que entró salió acá. Y el balance de masas, en definitiva, lo que va a demostrar es que tal vez lo que yo produje es todo lo que yo saqué como orgánico. Es decir, acá principalmente lo que pide la norma es que se demuestre, y lo voy a decir en una palabra muy gráfica, que no haya fraude con el orgánico. Entonces, acá tenemos que garantizar justamente la identificación, evitar cualquier tipo de mezcla o también que se genere algún tipo de venta de un producto como orgánico que no es orgánico. Entonces, en esas instancias son las que también están muy atentos a lo que es la certificadora y el SENASA para dar esta garantía que tenemos a nivel Argentina de lo que es un producto orgánico. Prácticas prohibidas en la vitivinicultura, como para ir cerrando ya esta primera presentación y focalizarnos en algunas cosas que seguramente ustedes después ahondarán cuando vean la normativa. Pero lo ven ahí en pantalla, prácticas prohibidas en la vitivinicultura orgánica que no se pueden usar, que es la concentración de aumentar el grado alcohólico, la eliminación del dióxido de azufre, electrodiálisis
o el intercambio catiónico, la desalcoholización, el etiquetado con uso de papeles. Fíjense este tema, ¿no? Importante, desde el orgánico considera que no podemos usar metales pesados, por lo tanto, o tintas que tengan metales pesados, por lo tanto, los etiquetados que utilicemos también tienen que tener esa condición y demostrar esa condición. Las cápsulas de cierre de los envases no pueden tener plomo, estaño o poliestireno, y los adhesivos no pueden contener PVC, porque es un plástico que no está permitido justamente en la producción orgánica. Sí tenemos prácticas permitidas, como ven en pantalla, la centrifugación, la filtración, los tratamientos térmicos, ojo con las temperaturas, pero tratamientos térmicos, la fermentación con levaduras, hay que tener en cuenta que no sean transgénicas, por lo tanto ustedes cualquier tipo de levadura que quieran usar, tienen que corroborar eso, lo vamos a estar viendo también con los implementadores. Puedo hacer un sulfitado, hay límites en el orgánico que son límites. Es decir, no puedo usar tanto dióxido de azufre como lo que hago en los convencionales. Tengo determinadas limitaciones dependiendo del tipo de vino. Puedo hacer cortes, pero por supuesto lo tengo que hacer con vinos orgánicos. Es decir, yo puedo estar haciendo cortes de un vino, un varietal con otro varietal. Sí, lo puedo hacer, pero los dos tienen que ser orgánicos. Siguiente. El envejecimiento en barrica sí lo puedo hacer, por supuesto. Puedo usar el uso de chips o de duelas de madera. No pueden estar tratadas, volvemos al concepto del orgánico. El almacenaje también lo puedo hacer sin ningún problema en los envases que están permitidos. Como ven ahí, madera, acero inoxidable, recubrimiento con epoxi. El epoxi tiene que estar habilitado, por supuesto, alimentariamente. Y todos los envases tienen que estar aprobados de uso enológico. Fíjense que acá no estoy diciendo nada que no sea algo que tenga que llevarse adelante hoy. En pantalla lo que ven, por ejemplo, y quería mostrárselos, es el listado de insumos permitidos. Es un extracto, un recorte de pantalla. La verdad es que hay muchos insumos en ese listado que se ha podido construir y se lleva adelante conjuntamente con SENASA. Así que, nuevamente, ahí tienen el link. Lo van a tener en la presentación. Los invito, por supuesto, a explorar este tema que es muy necesario para que ustedes lo empiecen a ver cómo se pueden adecuar también a, ¿puedo migrar hacia el orgánico? ¿Qué necesito para poder migrar? ¿Qué puedo usar? Finalmente llegamos al rotulado. Acá es importante, como bien se marca, que el orgánico tiene que tener una forma precisa de ser identificado. La norma establece requisitos para el rotulado orgánico. Pero además nosotros tenemos que esforzarnos, si hiciéramos, por ejemplo, en una bodega vinos orgánicos y vinos convencionales, tenemos que esforzarnos en que se vea claramente y se distinga claramente que es un vino orgánico y que es un vino convencional. Primero porque es necesario, porque lo marca la normativa, y segundo porque es necesario también para valorizar ese producto que estamos llegando a obtener, que es un vino orgánico. Ahí ven en pantalla arriba el sello orgánico argentino, que es el sello oficial, además del uso que les da la certificadora, pero ese es el logo oficial que tenemos en Argentina para identificar los productos orgánicos. Y abajo ven también que hay un sello similar, pero es para los productos en conversión. Recuerden, en ese periodo de conversión que les hablaba al principio, bueno, también esos productos, cuando tengan esa categoría, se podrían, si se quieren comercializar, también se podría utilizar este sello que se ha dispuesto en nuestro país. Y finalmente, como también mencionaba Facundo, una de las cuestiones como garantía que tiene justamente la producción orgánica es la certificación. Pero para poder darle el moño o el cierre a la venta de un producto, cada venta o cada etapa de traspaso, porque tal vez yo soy un productor primario y se lo estoy vendiendo a Facundo, que es un elaborador. Si yo le vendo mi uva a Facundo, Facundo tiene que saber que mi uva es orgánica y por lo tanto, él cuando quiera vender su vino, o la pasa, o un mosto, él también tiene que demostrar que eso es orgánico.
Y por lo tanto, el documento que está ideado en todas las normativas es lo que se llama el certificado transaccional o certificado de calidad orgánica, que es un documento que se emite y que le emiten las certificadoras al momento de generarse esas transacciones o traspasos en la cadena, para garantizar justamente la calidad, la trazabilidad, la garantía que eso es orgánico y bajo qué normativa. Por eso el sistema orgánico hoy es muy seguro, nunca es infalible, pero sí es seguro, y por lo tanto es necesario seguir manteniendo esta solidez a lo largo del tiempo, como ya tiene vida desde el año 90 que funciona en Argentina. Para cerrar, los hitos importantes que tenemos que tener en consideración entonces en la producción orgánica, y esto es un criterio personal, pero que compartimos mucho, son las prácticas permitidas, la capacitación permanente de mi personal, los insumos permitidos que tengo que utilizar y que tengo que ver muy bien los listados, evitar la contaminación con el producto orgánico, con el producto convencional, perdón, el producto orgánico con el convencional, la limpieza de mis sistemas productivos, sean no solamente la producción primaria, porque tengo que tener en consideración los implementos, sino también la elaboración, la trazabilidad del balance y los rendimientos, para demostrar qué es lo que yo estoy haciendo. Los registros, acuérdense bien el tema de los registros desde el punto de vista de mantener ese sistema a lo largo del tiempo, y por supuesto la identificación final del producto, sea producto intermedio, sea producto final, la identificación para que claramente pueda ser visto por quienes nos quieren comprar orgánico y también por quienes necesitan manipular el producto orgánico. Les agradezco mucho la atención, esperamos que este inicio, por decirlo así, de este gran proyecto que nos va a llevar adelante hasta los inicios del 2026, sea justamente un inicio también de entusiasmar a las casi 70 personas que han participado de esta capacitación y que les agradecemos el estar presentes. También quiero agradecer, y no me quiero olvidar, del equipo que hemos podido conformar, no solamente los que estamos aquí en la mesa, sino los que van a ser los implementadores, que nos ha llevado a una importante selección que hemos hecho justamente en esta mesa, de poder tener profesionales que han trabajado y que siguen trabajando en el tema orgánico en distintos tipos de instancias. Algunos son implementadores de mucho tiempo, otros son también, hasta son inspectores de empresas certificadoras. Hemos buscado justamente generar el equipo que nos parece que representa, y además distribuido en la Argentina, porque están posicionados estratégicamente a lo largo de la Argentina, para que puedan estar en contacto más cerca con los establecimientos que van a implementar. Así que en este pequeño segundo quiero también agradecer mucho al equipo que va a trabajar acá con CACER y con el CFI, con Secretaría de Agricultura, todos juntos en este proceso, y esperamos que en breve poder seguir estando en contacto, no solamente con todos los que participen, sino con todos ustedes, para seguir difundiendo lo que es la producción orgánica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Bueno, ¿cómo seguimos? Básicamente ahora vamos a inaugurar un espacio de preguntas. Algunas están en el chat, por ahí habilitamos a alguien con el micrófono, pero recuerden que esto es un inicio. Esas preguntas también van a ser respondidas a lo largo del desarrollo de este programa, ¿no? Para eso están los implementadores que les van a ayudar, son facilitadores. Pero bueno, por ahí para graficar un poco, algunas preguntas vamos a poder responder. Y después vamos a contar cómo sigue esto en cuanto al ciclo formativo y el resto de los encuentros que vamos a desarrollar, ¿no? En paralelo, para formar capacidades junto con el inicio del proceso de implementación y certificación después. Pero antes de eso, a mí me gustaría decir algo que no es menor. Cuando empezó la certificación de los vinos, sobre todo, muchos operadores se concentraban en cumplir la norma, ¿no? Y así lo hicieron y sacaron un vino orgánico, pero por ahí descuidaron un poco la calidad, ¿no? Entonces, por ahí ese vino no era tan rico, no era tan bueno, pero era orgánico. Después, con el correr del tiempo, por suerte eso se rectificó, fue un gran trabajo de las bodegas, sobre todo las bodegas, no el vino sobre todo, pero la pasera por ahí un poco menos, la mostera menos,
pero sobre todo el vino, que es el gran protagonista de esta cadena, fueron encontrando y digamos, dándose cuenta que no servía de nada ser orgánico solo, tendría que ser además un buen vino, ¿no? Porque esto es un producto especial, es un producto gourmet, podríamos decir, o sea, lo van a elegir los consumidores de vino porque es orgánico, pero tal vez antes porque es buen vino. Entonces, hoy, por suerte, gracias al trabajo de las bodegas argentinas, y creo que de la bodega de todo el mundo, un vino orgánico es un buen vino, ¿eh? Por dos razones. Uno, por esto, porque digamos, estamos llegando a un público tal vez más consciente y más exigente. Y después porque no hay tanta posibilidad de rectificar ese vino. O sea, tenemos que partir de una buena uva bien tratada. Esa buena uva, si se trata bien y se procesa bien, va a dar un buen vino. Entonces, son cuestiones que se sinergizaron y que se tienen que hoy contemplar. Entonces, no vean solamente la herramienta para, digamos, ganar un mercado si antes no hacemos bien las cosas, ¿no? Como explicó bien Gabriel, no tenemos tantas herramientas para el convencional para tapar con algún parche lo que hicimos mal. Tenemos que hacer bien todo desde el principio. O sea, nos guía la excelencia. Así que bueno, gracias por sumarse, gracias por aceptar el desafío y si quieren ahora, bueno, empezamos con las preguntas. Si me permiten antes, porque la verdad que lo merece y veo que está todo el equipo conectado, pero voy a mencionarlos uno por uno los que vamos a estar trabajando en esto. Quien les habla está como coordinador del proyecto por parte de CACER, va a estar trabajando también en la coordinación de esto Susana Guerlero, que es parte también de CACER, y el equipo de implementadores, permítanme que lo voy a leer, va a estar integrado por Dolores Alpaz, por David Pinotti, Valeria López, Silvina Arias, Cristian Salcedo, Daniel Mazzoni, Gabriela Garrido y Gerardo Ontanella. Seguramente algunos de ustedes los conocerán, seguramente algunos de ellos se pondrán en contacto con ustedes, con las empresas que han sido seleccionadas, porque, como bien decía Cecilia, al principio tenemos 12 provincias que han aportado empresas para poder incorporarse. Esas 12 provincias son Neuquén, Salta, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja, Chubut, San Juan, Tucumán, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Río Negro. Por lo tanto, nuevamente, este es un proyecto federal que abarca y queremos que abarque a todas las provincias. Ojalá esto sirva para que después se sumen otras y se suman también más operadores al orgánico. Necesitamos que el orgánico se siga desarrollando, no solamente para un proyecto de exportación, sino también para seguir desarrollando el mercado interno orgánico argentino. Mira, si les parece, hacemos un poco, compartimos las consultas que salieron a lo largo de las presentaciones y luego les contamos un poco cómo sigue el programa de capacitación. Hay una pregunta en el chat que dice, Gabriel, en el caso de iniciar una plantación de viña en un lote certificado orgánico, ¿existe en Argentina viveros orgánicos o se tiene que completar los 3 años de transición utilizando plantas producidas en viveros convencionales? O, como en el caso de otras producciones, se puede utilizar material convencional no tratado. Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que una de las cuestiones que tenemos que seguir desarrollando en Argentina es que haya acá empresas que se dediquen a la producción de semillas orgánicas y material de propagación orgánica. Hoy, lamentablemente, no lo tenemos establecido, no lo tenemos en el sector. No es porque no se pueda hacer, sino porque aparentemente por ahora no termina siendo un negocio para esas empresas. Esperamos que esto, por eso yo los instaba a seguir sumándose, porque cuanto más productores tengamos y más productores puedan demandar semillas o material de propagación, también va a ser factible, económicamente hablando, que un vivero pueda empezar a producir de forma orgánica. Frente a ese faltante, y como lo mencioné en la charla, aquel que quiera empezar a hacer una producción orgánica, bueno, si tiene ya implantado su viña, tiene que pasar los 3 años como marca la normativa. O ver qué hizo
en los 3 años anteriores para ver si puede ser factible de un acortamiento de la conversión, o en el caso que certifique normativa año P, si va a poder estar en cumplimiento de la normativa y ser orgánico desde el primero. Ahora, si alguien quiere iniciar la plantación de una viña, bueno, al no haber orgánico, puede usar convencional, tiene que, por supuesto, buscar un vivero que no tenga, que tenga el material de propagación, que no sea transgénico. Por supuesto, deberíamos ver el tema de qué usó en la generación de esos plantines, más allá que igualmente va a haber una conversión de 3 años, porque si lo voy a implantar en mi establecimiento y ese plantín vino con aplicación de productos no permitidos, va a tener que atravesar los 3 años. Entonces, hay muchas opciones que se pueden abrir y hay que establecer muy bien la situación. Así que les pido en esas instancias, es un tema muy sensible, tendremos que ver, y siempre hay que ver caso por caso, cómo está sucediendo y cómo son esos plantines, qué pasó con esos plantines. Es muy importante saber qué tratamiento recibió de parte del vivero para poder determinar en realidad cuál va a ser la necesidad de tiempo para que esos plantines, además de que entran en forma productiva, estén en cumplimiento de la norma. No hay más preguntas. Bueno, O fui muy claro, o... no, yo creo que Si alguien quiere hacer alguna pregunta por micrófono, también la puede hacer. sí. Yo creo que van a ir surgiendo varias inquietudes a lo largo del programa. En contarles que nosotros entendimos que este espacio de capacitación, de encuentro, era muy importante para poder establecer un poco cuál era el encuadre y poder crear el espacio para que, de hecho, al transitar este proceso se pueda resolver de forma común cómo llevarlo adelante. Esta instancia de capacitaciones la hemos organizado en 4 módulos. Un primer módulo es el que compartimos hoy, en el cual fuimos, de qué hablamos cuando hablamos de vitivinicultura orgánica y cuál es su encuadre. En el mes de agosto vamos a desarrollar un segundo módulo, que es el de desafíos tecnológicos y de manejo integrado orgánico. Este módulo lo vamos a llevar adelante con el equipo del INTA Mendoza. Allí, a partir de una encuesta que hicimos con distintos actores del sector, fuimos de algún modo validando cuáles eran los principales desafíos o obstáculos que tiene el sector a nivel de tecnología o de cumplimiento de la normativa. Entonces, en línea con esto, este módulo de desafíos tecnológicos y manejo integrado lo hemos dividido en 2 partes. Una primera parte donde se van a abordar todo lo que tiene que ver con el manejo orgánico en el viñedo, y una segunda instancia, un segundo encuentro donde se va a ver todo lo que tiene que ver con el manejo orgánico en la planta de procesamiento, ya sea bodega, la mostera o la pasera. Luego, en un tercer módulo, vamos a plantearnos cuáles son los desafíos y las oportunidades para los productos vitivinícolas orgánicos. Allí va a estar a cargo de este módulo Victoria Bron, y seguramente la gente de Coviar, que también está participando del encuentro de hoy, un poco para compartir información de base que nos permita, como fueron comentando tanto Facundo como Gabriel en las charlas previas, de un poco ir estableciendo cuáles son las oportunidades y ir armando en cada uno de los casos el plan de negocios, ¿no? Justamente en el cuarto módulo, que lo vamos a llevar adelante en el mes de septiembre, la idea es trabajar sobre lo que es la gestión y el modelo de negocio, que realmente es particular para cada uno de los casos, pero sí, este módulo va a estar a cargo de Juan Bautista Espineto, y la idea es poder establecer
cuáles serían, digamos, los puntos a seguir para establecer una estrategia para colocar el producto orgánico. La idea contarles que, dado que estamos en este momento presentes desde 16 provincias, la modalidad de trabajo va a ser de este modo, virtual, pero en los módulos que siguen, en los encuentros que siguen, vamos a estar presencialmente en una provincia. En el módulo 2 lo vamos a llevar adelante en las instalaciones del INTA de Mendoza. El módulo 3 tenemos previsto, en principio ya nos han dado el ok, vamos a ir ajustando, se hará en la provincia de Salta. El cuarto módulo se llevará adelante en la provincia de Córdoba, pero siempre multiplicando la participación por este medio, que la verdad es maravilloso porque nos permite estar compartiendo esta actividad en todo el país. Yo, de algún modo, no sé si surgió alguna otra pregunta, les daría el lugar, entiendo que está por ahí, están participando en este momento, como comentamos al inicio, desde las 16 provincias. Les queríamos dejar el lugar si alguno de ustedes quieren hacer algún comentario en particular respecto de algún modo qué les genera, cuál es la expectativa que tienen respecto de la propuesta del programa y, bueno, si tienen algún comentario. ¿Quién se anima? No sé si hay que desmutearlos. No, se puede Se pueden Ah, bien, desmutear. perfecto. Recuerden que van a recibir esta grabación, las presentaciones, seguramente material anexo, sobre todo la norma, la ley, la norma, la resolución 374 de SENASA, y cualquier otro material de consulta y de complementario a lo que vimos hoy. También van a recibir el brief, entiendo, Ceci, de todo lo que es el ciclo formativo, con las fechas y los lugares y los capacitadores que mencionó antes. Así que bueno, no van a estar solos. No, el link